Muy buenas noches y bienvenidas a nuestro curso 365 días con Jesús, semana número 43. Con la llegada de Jesús a la escena, veremos nuevamente ataques contra él por manos de líderes políticos, pero con Satanás detrás del telón. Por ahora, ya que el niño está en la escena, todo apuntará a la verificación que este es en realidad el Mesías. Con varias profecías mesiánicas cumplidas, en su simple nacimiento veremos a Juan el Bautista preparar el camino para el ministerio público de Jesús. Durante su ministerio veremos un sinnúmero de cumplimientos de profecías mesiánicas que confirman que Él es el protagonista que hemos estado esperando desde Génesis 3:15 y el único que podrá darle por la cabeza a la serpiente, como ocurrirá todo. Clave número 1, un atentado contra el niño. Entran en la escena unos magos o astrólogos que, guiados por su medio de creencia, vienen a Jerusalén siguiendo una estrella. Esta es la astrología, ¿verdad? Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos creyeron que Herodes podía darles el paradero del rey de los judíos, pero esto fue un aviso para Herodes que existía un rey más grande que él sobre la tierra. Herodes respondió en una forma engañosa al pedir el paradero del niño para también adorarlo, pero las escrituras nos dicen que esta no era su intención. Herodes sabe que debe consultar con los líderes judíos si es que va a dar con el paradero de este rey de los judíos. Estos líderes, pensando más en sí que en el peligro del niño, contestan con una profecía escrita aproximadamente 725 años antes del nacimiento de Jesús. Y la profecía está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde dice que el Mesías nacería en Belén. Belén está ubicada al sur de Jerusalén. ¿Se acuerdan? La semana pasada les hice un pequeño mapa, porque es bueno entender que para este entonces, para cuando Jesús viene a la tierra, todo Palestina está separado en tres partes. Creo que era Judea, ¿cómo era en la parte del norte? Judea, Samaria y... Pero era creo que Galilea, Galilea. Samaria en el medio y Judea, ¿verdad? O al revés, Samaria y Galilea. Y a la mano derecha, porque yo estuve viendo el mapa, que si lo ves así, a la mano derecha está una ciudad que se llama Perea, right? que cuando las escrituras hablan de que Jesús estuvo al otro lado del río, está hablando de Perea. Y aquí a la mano derecha también está lo que se conoce como la Decápolis, que son 10 ciudades que se establecieron también. Y la parte de aquí abajo, si este es el mapa, aquí abajo está Egipto. Acá, ¿ya? Para darnos cuenta. Entonces, ya sabemos que Miqueas había dicho que el Mesías nacería en Belén. Y Belén era la ciudad de nacimiento del rey David y la ciudad de nacimiento de Jesús, que es heredero del trono de David. ¿Se acuerdan que Jesús es de la línea de David? Tan es así que es llamado hijo de Dios, pero también es hijo de hombre y también es hijo de David, ¿ya? Entonces, los magos salen en rumbo a Belén y encuentran al niño Jesús. Ahora, los regalos que ellos le ofrecen indican que saben que Él es rey de los judíos. Y si ustedes se fijan y van a Isaías, por eso yo les pongo las notas, para que ustedes hagan su tarea y se regresen cuando yo pongo algo, ¿por qué lo pongo? Para que vean cómo todo está ligado, ¿ok? Fue Dios quien avisó a estos magos por medio de un sueño que no debían regresar y comunicar el paradero del niño. A su vez, José también recibió una advertencia y esto puso a la familia en Egipto, lo cual volvió a proveer otra oportunidad para verificar la identidad del Mesías. Fíjense, Mateo 2, empezando en el versículo 13, dice:
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Siempre van a ver esto, chicas. ¿Ok? Por eso que, ¿te acuerdas cuando hablamos del Antiguo Testamento? Que el Antiguo Testamento era todo lo que, eran todas las sombras hacia el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Porque Jesús es lo que divide todo, ¿verdad? Jesús es el prometido y en su llegada tenemos que mirar hacia atrás para verificar que Él realmente es el Mesías. ¿Se imaginan cuántos Mesías han dicho yo soy el Mesías hasta el día de hoy? Hay un tal Juan Miranda por ahí diciendo yo soy Jesús. Entonces, imagínense cuántas personas habrán dicho en los últimos 4000 años entre que se le prometió a Abraham y entre el nacimiento de Jesús. Yo soy el Mesías. No, yo soy el Mesías. No, yo soy el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante conocer las profecías del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo único que hace, como me dijo Mindy, antes cuando estábamos yendo hacia el Nuevo Testamento, tú dabas una clase y tenías, siempre ponías versículos del Nuevo Testamento para ligar, ¿no es cierto? Y ahora estás haciendo al revés. Claro, ahora estás en este testamento y me estoy yendo para atrás, para que vean que estos son dos testamentos que son uno la profecía y el otro el cumplimiento. Estos no son dos historias, no porque nomás le pertenecía a los judíos y esto de los cristianos, y por eso no tenemos nada que ver con los judíos. Esta es una historia y está entrelazada con un cordón de color carmesí, que es la sangre de nuestro Salvador. ¿Amén? Entonces cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento que dice esto, para que se cumpliese, ¿verdad? ¿Para que se cumpliese qué? Lo que dijo el Señor por medio del profeta. Porque todas las escrituras están escritas por un ser humano que el Señor escogió, pero es Dios hablando a través del ser humano, porque Dios obviamente en su poder, inspira al ser humano para hacer lo que Él quiere, ¿ok? Entonces, porque Él es soberano y Él tiene ese poder y ese derecho sobre su criatura, ¿amén? Entonces, esto es muy importante, cuando dice para que se cumpliese lo que dijo el Señor, fíjense, por medio del profeta. O sea, cuando la palabra dice, la gente dice, pero la Biblia la escribió un hombre. No te confundas. No te confundas. Primero lo escribieron 40 hombres y de verdad nos vamos a pelear. Pero ya no es eso. Es el Espíritu Santo utilizando las manos, los estilos, las vidas de personas que Él escogió para ese mismo propósito. ¿Me dejo entender? Entonces, no te dejes engañar cuando te diga, eso lo escribí. Mira. ¿Ok? Ahí dice, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y acá va lo que dice Mili, la profecía hacia atrás, ¿verdad? En Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto se escribió en el 725 a.C., ¿ya? Ahora, obviamente está hablando de Israel, pero ¿se acuerdan cuántas veces hemos hablado de las sombras, de la tipificación? O sea, Israel era un tipo o una sombra del verdadero primogénito que es Jesucristo. Entonces, cuando Él dice que sacó a su hijo de de Egipto, obviamente, ¿se acuerdan cuando Dios sacó a su hijo Israel de Egipto? Cuando a través de Moisés lo sacó físicamente, pero esto era una sombra del gran éxodo que Dios haría, un éxodo espiritual al sacar millones de hijos con Jesucristo, su verdadero primogénito, de la tierra entera, que es la esclavitud y el verdadero Egipto, para llevárselo al cielo. ¿Amén? Amén. Entonces, tenemos que aprender que Dios está hablando en su idioma también y lo ha bajado, digamos, al nivel para que nosotros entendamos, pero tenemos que estudiar, ¿verdad? Y lo hacemos juntas y lo hacemos por separado y lo hacemos porque Dios nos ha llevado a estudiar su palabra y la podemos entender porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, nuevamente, en Mateo 2:16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. ¿Se imaginan? Esto es genocide, ¿verdad?
¿ok? Y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, otra vez, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, ¿ok? Y no se deben quedar con eso, ustedes deben fijarse a dónde en Jeremías estaba esto escrito, porque eso es nuestra labor. Ir y verificar, porque entre tú más haces eso, más agarras confianza. Y cuando venga una persona totalmente ignorante de la palabra de Dios y te saque uno de esos, tú sabes, cosas fufú, como que tú no sabes que la... Entonces tú vas a poder decir, tú la has leído, tú la has visto, eso es poder para ti. Amén. Entonces, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Ok? Entonces, la profecía, ¿dónde estaba? Jeremías 31:15 decía, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta a sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Clave número 2, Jesús a los 12 años. La familia de Jesús era una familia tradicional y religiosa. Todos los años iban desde Nazaret, que quedaba 112 kilómetros al norte de Jerusalén, hasta el templo para celebrar las fiestas solemnes. Regresando de la celebración de la Pascua, iba un grupo separado en caravanas cuando los padres de Jesús se dieron cuenta que no estaba con ellos. Después de varios días de angustia, encontraron a Jesús, quien a los 12 años se encontraba conversando entre los hombres más preparados en la ley de Moisés. Ok, Lucas 2:46 nos lo dice así. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Notemos la diferencia entre el padre P chiquita, al cual hace referencia María, y el padre P grande, al cual hace referencia Jesús. Cuando Jesús dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre, P grande, me es necesario estar? Jesús está claramente haciendo una distinción entre su padre terrenal, José, y su padre celestial, Dios. Jesús se quedó en el templo porque allí se llevaban a cabo los negocios de su padre. ¿Amén? Amén. Clave número 3. El ministerio de Juan el Bautista. Su mensaje era este. Mateo 3:1 nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos tomar en cuenta las siguientes verdades. El pueblo de Dios no había escuchado palabra alguna, ni había visto a profeta en la escena por 4 siglos. 400 años de silencio. El mensaje de Juan era lo último que ellos podían esperar, ya que el requerimiento del arrepentimiento los ponía a ellos como pecadores o culpables en necesidad de arrepentimiento y perdón para entrar en el cielo. Juan el Bautista los estaba agrupando con el resto del mundo cuando ellos se habían hasta subido en su mente de ser separados y puros en el Señor. Entonces imagínense, ellos juraban que tenían el cielo asegurado por ser hijos y descendientes de Abraham. Entonces esto era una afrenta y una ofensa especialmente para los líderes religiosos. Lucas 3:7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Los líderes intentaban justificar su comportamiento comprobando que Juan no era nadie para comprobarlos. ¿Quién eres tú para juzgarle? Aquí Juan el Bautista nos presenta el quién eres tú para juzgarme a mí, ¿verdad? Que hasta el día de hoy es la respuesta de mucha gente cuando les traemos lo que la palabra dice, arrepentíos porque el reino de Dios está aquí, ¿verdad? Entonces, ellos estaban lamentablemente ignorando la verdad del mensaje de Juan, ¿verdad? Juan 1:19 dice así, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y negó, sí, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Ok? ¿A qué se refería, verdad? ¿Qué tiene que ver Elías? Bueno, si había algo que los judíos esperaban antes de la venida del día de Jehová, era el regreso de Elías. Ok, ¿se acuerdan que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento? Este es el último profeta, o sea que estamos diciendo hace 400 años la voz del Señor se escuchó por medio de Malaquías, y Malaquías, que solo tiene 4 capítulos, el versículo penúltimo, el penúltimo dice así, he aquí yo os envío el profeta Elías. Ahora Elías había vivido mucho tiempo antes, como 1000 años antes. ¿Ok? Un poco menos de repente. Entonces, ¿cómo puede el profeta Malaquías anunciar que Dios está hablando? Y dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cómo vendría Elías? ¿Acaso nosotros creemos, bueno, en reencarnación? Obviamente no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vendría Elías? Literalmente, con Juan en la escena, la posibilidad de que ese día estaba encima de ellos es totalmente cierta. El día de Jehová representaba para los judíos un día cuando el Mesías vendría a salvarlos y a castigar a todos sus enemigos. O sea, como una moneda de dos lados, ¿verdad? El día de Jehová era salvación para ellos y juicio para los otros. Entonces este día era sumamente importante y todavía está por delante, porque es el día de juicio. Lo vamos a ver adelante. Entonces, ¿de qué se trataba el mensaje de Juan y cómo podía ser el Elías que esperaban? Pues estamos viendo que los líderes le están diciendo, si no eres el Cristo, o sea, ¿por qué estás aquí en ministerio? O sea, ¿eres Elías? Muchos de nosotros nos vamos a saltar y no vamos a ver lo que es eso, pero a mí no me parece, ¿verdad? Entonces, mira, el mensaje de Juan no concordaba con lo que ellos esperaban. El Mesías no venía a confrontarlos a ellos de su necesidad de salvación. El Mesías supuestamente venía a tomar su lugar en el trono de David. ¿Se acuerdan? Aunque ni Juan podía percibir en lo natural que él era realmente el cumplimiento de Elías que vendría antes que el día del Señor. Jesús nos confirma más adelante que en realidad él sí era el Elías esperado figurativamente. Mateo 11:13 dice así, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, este es Jesucristo hablando, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces hay gente que quiere decir, no, pero ahí hay una contradicción. Porque Juan el Bautista mismo dijo que no era Elías, y después Jesús dice que sí es el Elías. O sea que ves que la Biblia se contradice.
Y bueno, obviamente si no conoces la palabra, sí, vas a pensar que se contradice, pero no se contradice. Porque Él es el Elías por boca de Jesucristo, y si Jesucristo lo dice, es suficiente para mí. ¿Ok? Y Él es, figurativamente, Él es el Elías que se esperaba, ¿verdad? Entonces, les quiero mostrar paralelos espirituales entre los dos profetas. Tanto Elías como Juan eran súper rústicos, ¿ok? Segunda de Reyes 1:8 dice, y ellos le respondieron, están hablando de Elías, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces les dijo, es Elías Tisbita. Bien parecido a Juan el Bautista, que Mateo 3:4 nos dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, ¿verdad? Entonces los dos predicaron juicio, y tú lo puedes ver en primera de Reyes 18:21, y compara con Lucas 3:7-9. Después los dos confrontaron a un rey, y eso lo puedes verificar también en Primera de Reyes 21, cuando Elías confrontó al rey Ahab, ¿ok? Y después le costó tener que lidiar con Jezabel, ¿se acuerdan? Igual, si tú ves en Mateo 14, igual tienes ahí a Juan el Bautista lidiando con Herodes, ¿right? Y después la esposa de Herodes manda a cortar la cabeza, ¿verdad? Muy similares. Entonces, después los mismos líderes continúan cuestionando a Juan el Bautista y le dicen, ok, ¿no eres Elías? ¿No eres el Cristo? Bueno, ¿eres tú el profeta? ¿A qué profeta se referían? Él respondió y dijo que no. Pero en varias ocasiones hemos hablado acerca del profeta que fue profetizado por boca de Moisés, que dijo en Deuteronomio 18:15, dijo, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora, este profeta no es Juan el Bautista, este profeta es Jesucristo, pero por eso que los líderes, estoy tratando de mostrarles a ustedes cómo los líderes utilizan la palabra de Dios, o sea, para confrontar a Juan el Bautista, pero obviamente ellos están siendo confrontados porque Juan el Bautista los está incluyendo en todos los pecadores. Y ellos están como pensando, perdón un ratito, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? No, ok. ¿Eres Elías? No, ok. ¿Tú eres el profeta? No. Ok, entonces déjate de reventar, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Entonces, continuaron, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos, miren, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. No somos nosotros, alguien nos ha enviado, ¿verdad? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, que es 43. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas tú si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Cuando les respondió, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, esto lo hablamos la semana pasada, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, el bautizo era algo simbólico, figurativo, ¿ok? Para todo aquel que era gentil, que no estaba incluido en el pueblo de Dios, ¿ya? Pero que quería formar parte del pueblo de Dios. ¿Okay? Sumergirse en agua simbolizaba el lavado para el impuro. El bautizo simboliza un lavado y este lavado simbolizaba el perdón de sus pecados. Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado, para que vean cómo hay un juego de palabras entre lavado, perdonado, salvado, justificado. ¿Ok? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando Jesucristo estaba lavando los pies, ¿se acuerdan? Y Pedro dijo, no me laves a mí. Él dijo, créeme, necesito lavarte, hablando de su muerte. En Juan el Bautista vemos a un fiel servidor de Dios. Él nunca se desvió de su misión, aun cuando le costó su vida. Clave número 4. El ministerio de Jesús. El ministerio público de Jesús se dio inicio cuando se bautizó en el río Jordán
a los 30 años de edad. La presencia de las tres personas de la Trinidad confirmó que el tiempo había llegado. Jesús tuvo que someterse al bautizo por medio de Juan, no porque necesitaba ser lavado de su impureza, pero porque debía someterse a todo lo que Dios requería para la humanidad. Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Acá tenemos a Jesús y al Espíritu, ¿ya? Y acá viene el Padre. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí tenemos la presencia del Espíritu Santo en el bautizo de Jesucristo. Amén. Justo después de su bautizo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado antes de todo lo que tenía que vivir durante los próximos 3 años más importantes de toda la historia de la humanidad. Lo más lindo que nos podemos llevar del tiempo que Jesús pasó en el desierto luchando contra nuestro enemigo es que Él fue victorioso y también nos dejó la mejor arma para luchar. Se los digo aquí con Mateo 4:3, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Este es un ataque contra su identidad. Y es el mismo ataque que el enemigo hace contra nosotros. Si de verdad eres cristiano, si de verdad estás siguiendo a Jesús, si de verdad eres hija de Dios, Él agarra por la identidad, porque en el momento que tú dudas de tu identidad, entonces estás dudando de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿ok? Y miren lo que le dijo: si de verdad eres, ¿no?, hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, utiliza tus poderes para comprobarme a mí quién eres tú. Es lo que está pasando. Él respondió y dijo: escrito está. ¿A qué se refiere? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento ni siquiera escrito está. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Ok? Escrito está. Esto todavía no es escrito. ¿Ok? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Precioso. Luego dice, Jesús le dijo otra vez: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y número 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, no tenemos que y gritar nada, ¿verdad?, para pelear contra el enemigo, ni mucho menos. Solamente escrito está en tu mente, escrito está. Dios nunca me va a desamparar. Escrito está, la disciplina es para los hijos de Dios. Escrito está. ¿Me entiendes? Todo escrito está, ¿verdad? Entonces, después de esto, anduvo Jesús no solo por Galilea, sino también por Samaria, donde vimos que su salvación se extendía fuera de las ovejas de Israel. Jesucristo rompiendo esquemas naturales, esquemas de los religiosos. Más adelante veremos el caso que quedó registrado de la samaritana, ¿verdad? Ahora Juan está en problemas y veremos cómo responde Jesús. Mateo 4:12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahí está la dirección. Cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz, con L grande, les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir lo mismo que Juan el Bautista había dicho. Entonces, Él no salió corriendo a auxiliar a Juan el Bautista como nosotros hubiésemos pensado que era lo cristiano de hacer, ¿verdad? O sea, tú eres cristiano, o sea, tu primo está en la cárcel, lo más cristiano sería salir corriendo. En este caso, lo más cristiano, siendo Cristo el primer cristiano, ¿verdad? O sea, Cristo, ¿verdad? Él sigue nomás con la voluntad del Padre, Él sigue con el mensaje. ¿Me dejo entender? Y dice así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no sale corriendo a ayudar a Juan, quien ciertamente está en problemas. Jesús continúa totalmente enfocado con el ministerio que Juan inició. La humanidad debe arrepentirse porque el Mesías está en la tierra para perdonar los pecados
de los culpables. Clave número 5. Retos diarios para Jesús. Ante las multitudes, el reto para Jesús era la ignorancia del pueblo y su obsesión con satisfacer su necesidad física. Grandes números salían a buscar que Jesús saciara su necesidad inmediata, pero Jesús estaba ofreciendo algo distinto, algo mucho más grande que sus ojos no podían ver. Juan, el Evangelio de Juan, registra 7 milagros que el mundo ve más como la oportunidad de que Jesús les dé lo que necesitan en el momento, un milagro. En vez de preguntarse, ¿quién es Jesús con estos poderes de hacer milagros? Los milagros confirmaban la identidad de Cristo, quien puede hacer mucho más que estos milagros. Jesús tiene el poder de perdonar pecados y dar vida eterna. Ahí les dejé los 7 milagros registrados en Juan. Los retos de Jesús en el templo eran distintos. Los líderes religiosos sufrían de tergiversar la verdad, o sea, cambiar la verdad, ajustar la verdad, ajustarla. Este era el reto de Jesús en el templo, ¿ok? Tenemos un caso específico que muestra esta realidad registrado en Lucas 4. Jesús entró al templo y leyó un rollo que tenía la profecía. ¿Se acuerdan? Él entró al templo y le dieron un rollo, él lo abrió y lo leyó. Y tan es así que cuando terminó de leer, dijo, en este momento se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Y era nada menos que Isaías 61:1, donde decía, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza. ¿Se dan cuenta? El día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesucristo estaba trayendo libertad, pero una libertad eterna, una libertad del verdadero cautiverio. Él no viene en realidad para sacarte de tu problema momentáneo, porque ese problema momentáneo es simple y sencillamente una pequita de tu verdadero problema. ¿Se das cuenta? Entonces Jesús no está interesado en sacarte de tu problema ahorita para que tú te sacies de lo que te estaba agobiando y te vayas con tus mismas patitas corriendo. Ese no es el interés de Jesucristo, ¿verdad? Él quiere salvar tu alma de lo que viene en cualquier momento, porque en cualquier momento podemos ver a nuestro Creador y estar con una eternidad separada de Él en el infierno si no hemos recibido el don de arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, cuando ellos escucharon esto en vez de darles felicidad, les levantó ira, porque Jesús les dijo, no me creen porque no hay fe en ustedes, ¿verdad? Entonces Lucas 4:25 dice, y en verdad os digo que muchas, miren el ejemplo que él les dio, porque ellos se quedaron como así atónitos, y él sigue hablando, y dijo, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, otra vez Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahí está la dirección en Primera de Reyes. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, el próximo profeta, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Aquí tenemos a 2 gentiles, y Jesús los está comparando a ellos como, habiendo un montón de israelitas llamados hijos de Dios, ninguno de ustedes pudieron ser ayudados porque ninguno de ustedes creía en Dios. ¿Ok? Entonces, al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Algo interesante es ver cómo Jesús utiliza el Antiguo Testamento para mostrarles a los líderes religiosos su falta de fe. Entonces, para todos los que tenemos un poquito de problema con el Antiguo Testamento, Jesucristo metía la mano a la pecera del Antiguo Testamento a sacar versículos, ¿no es verdad? A ver, ok. Bueno, fíjense que en Primera de Reyes, tú sabes, teníamos una viuda.
¿Se dan cuenta? Entonces, si el Antiguo Testamento fue suficiente para Jesucristo, nuestro Señor, para que Él, escrito está para que se cumpliese, para que se cumpliese, entonces, no conocer el Antiguo Testamento o tener algún problema con el Antiguo Testamento no tiene lógica, ¿verdad? Clave número 6. Los primeros discípulos de Jesús. Juan, en su fidelidad, había ido preparando a otros para el llamado de Jesús. Él no clamó nunca ser el Mesías, pero mirando a Jesús dijo claramente, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, le dijo, sígueme. Jesucristo sigue diciendo lo mismo. Él viene a tu vida y Él dice, sígueme. Eso es lo que significa ser cristiano. Seguir a Jesús, ¿verdad? Felipe halló a Nataniel y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Se acuerdan el profeta de Deuteronomio 18? Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nataniel le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Evangelista. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decirle a la gente, ven y ve. Ven y ve, por ti mismo, ¿verdad? Cuando Jesús vio a Nataniel que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Nataniel, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, aquí va, su omnisciencia. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Achachay. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando Jesús llama por nombre? Aquí vamos, Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ni siquiera fueron a consultar con nadie, ¿verdad? Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Jesús fue predicando y construyendo un equipo a la misma vez. Pronto serán 12, luego serán 70, luego 120, y luego 3000, y así sucesivamente en millones hasta que llegó a nosotros. ¿Verdad? Clave número 7. Jesús no tolera el abuso. ¿Ok? Miren, se los voy a resumir para poder pasar. ¿Ok? Ustedes se acuerdan y conocen la historia que Jesucristo llegó al templo y Él limpió, Él se molestó, hizo un látigo, ¿verdad? Entró y comenzó a limpiar todo. ¿Qué estaba pasando? ¿Ok? El templo estaba en Jerusalén, pero se acuerdan que después de los exilios el pueblo había quedado disperso, ¿verdad? Que se conoce como la diáspora. Todo un montón de judíos estaban dispersos por todos lados, en Egipto, por diferentes partes, no estaban en Jerusalén. Ahora, cuando habían fiestas solemnes, cuando habían o sacrificios, ellos tenían que venir al templo y celebrar ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Los que estaban a cargo del templo se aprovechaban de esta situación porque cuando ellos caminaban de tan lejos, no podían traer, digamos, su animalito, su tortolita y todo lo que tenían que ofrecer por la ley, ¿verdad? Entonces ellos decían, no se preocupen, cuando lleguen acá ustedes pueden comprar uno. ¿Qué necesitas? Necesitas tú sabes, un par de tortolitas perfectas y todo. Mira, aquí tengo unas por $29.99. ¿Verdad? Ya. Entonces, es más, si ellos traían su animalito, para la hora que llegaban, ya eso, a ver, oh no, oh, pero mira, tiene una arruga, no, pero no te preocupes, ¿qué trajiste? Eso, mira, acá tengo uno, $49.99. ¿Se dan cuenta? Y así abusaban. Bueno, Dios dice que tiene que ser perfecto, tú tienes un eso perfecto, oh no, mira, no te preocupes, yo te vendo uno, ¿ok? No solo eso, sino que también cuando traían lo que tenían que ofrecer, tenía que ser en la moneda del dólar, vamos a decir, ¿no? Si tú traes acá, cualquier ofrenda que me traen la tienes que traer en dólares, no me vas a traer en euros, aunque sí, mejor me la traes en euros, pero pensándolo bien, ¡ting! No, entonces se dan cuenta, pero era una manera de ellos robar a la gente, porque por ejemplo, tú traías pesos, y yo decía, tienes pesos, no te preocupes, porque aquí es, y el dólar está a cambio, a ver, en la calle está a cambio 2.30 pesos por $1, pero bueno, como yo te estoy facilitando que ya llegaste para aquí, está en 2.80. Ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no nos queda otra, tenemos que hacerlo.
Esto es lo que estaba pasando en la casa de Dios. Esto es lo que sigue pasando en la casa de Dios. ¿Ok? Entonces era un negocio. Era un negocio. Entonces Jesucristo se levantó, como había dicho la Escritura, porque escrito estaba esto también, y agarró y comenzó a quitar todo y dijo, celo por la casa de mi Padre mostraré, porque ustedes son unos mercaderes y fuera de acá. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Jesucristo cree de los negocios de dinero cuando uno anda vendiendo sus cosas. Ahora, una persona que trabaja para Dios es digno de su salario. Es digno de su salario. Yo no digo que un pastor no puede ganar su plata, debería ganar su plata, es su trabajo, ¿ya? Pero entre esto y esto hay bastante robo, ¿amén? Ok, va. Clave número 8. Una conversación importante. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver la idea introducida del nuevo pacto, el nuevo pacto. Miren, Juan 3.1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace, imagínense eso, o sea, como que wow, y no, de qué, una conversación tan rara, ¿verdad? Y miren lo que le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Oh? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos hablando del cielo, ¿verdad? ¿Ok? Aunque el reino de Dios también está aquí en la tierra. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, fíjense la E grande, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario, no sugerido, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, un profesor de la ley como Nicodemo debería saber que llegaría el día cuando Dios daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, un nuevo nacimiento. Fíjense Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Continúa la conversación entre Nicodemo y Jesús y dice, nadie subió, o sea, yo te estoy trayendo información del cielo, dice Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y esto es una historia a la que ustedes pueden hacer una referencia, pueden mirar en Números 21 por si se olvidaron cuando lo que pasó en el desierto con esta gente. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo está hablando de su muerte, de la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hablando del cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí va, por esto son condenados. Y ya son condenados, ¿ok? Que la luz
que es Jesucristo, ¿verdad? Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Clave número 9. Jesús en Samaria. Los samaritanos eran considerados lo peor de lo peor para los judíos. Ellos eran la mezcla, ¿se acuerdan? La mezcla horrible que nació durante el exilio asirio. Los judíos se casaron con los asirios y la raza que nació fue llamada tras el nombre de la capital de Israel, que era Samaria. Segunda de Reyes, vamos para atrás, 17:24. Dice, para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarvayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús pasó por Samaria y aún más se dirigió a una mujer samaritana, él estaba rompiendo muchas de las preferencias que los judíos habían elevado al nivel de la ley de Moisés. Juan 4 dice así, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Ay, qué imprudente! Yo nunca diría eso. No me corresponde, qué imprudente. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, por dentro y por fuera. Porque también el Padre tales adoradoras busca que le adoren hasta el día de hoy. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés dijo, ¿cómo voy a ir yo a decirle al faraón que deje salir a todo el pueblo? O no, para todavía convencer a los líderes judíos. O sea, ¿cómo yo voy a ir? ¿Quién le voy a decir que me mandó? Y si van a Éxodo 3:14, van a darse cuenta que Dios le dijo, tú dile, yo soy, te envía. El gran yo soy, yo soy. Entonces cuando Jesucristo está diciendo yo soy, es mucho más grande que yo soy Gaby, ¿verdad? Él está diciendo yo soy el que habla contigo. ¿Ok? Esta es
una posición de deidad, ¿ok? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ya sabíamos nosotros lo que pensábamos. Que nadie lo vea. Por algo se habían ido, a Jesús los había mandado a comprar comida, ¿verdad? A veces que tenemos que sacar a gente del camino para poder hablar las cosas de Jesús. Clave número 10. Nadie interrumpe lo que Dios está haciendo. Continuando con lo que estábamos diciendo, aunque los discípulos quedaron totalmente confundidos cuando hallaron a Jesús hablando con esta mujer samaritana, esto no interrumpió su ministerio. Versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, miren qué lindo, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Clave número 11, el reino espiritual. Cuando Jesús habla del reino de Dios, Él nos presenta la verdad de las cosas. A causa de la caída, todo ha quedado patas arriba. ¿Se acuerdan? Todo quedó patas arriba. Y lo que Cristo viene a hacer es poner todo en su respectivo lugar. Viene a corregir todo lo que ha quedado en total confusión y a pagar una deuda imposible de saciar. Entonces, durante su ministerio, Él hace varias cosas. Confronta a los líderes religiosos de su día, comprueba con señales y prodigios su identidad, enseña qué es lo que es vivir bajo la voluntad del Padre y paga la deuda para que tengamos una nueva oportunidad de hacer las cosas como Dios manda. Entonces, veamos varios de estos ejemplos en cuanto a cómo se hacen las cosas en el reino de Dios, en las vidas guiadas por el soberano. Porque cuando se habla del reino de Dios, sí hablamos, el reino de Dios, hablamos del cielo, ¿verdad? Pero también el reino de Dios está aquí en la tierra, ¿ok? Entre la gente que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Los principios del reino están funcionando ahorita. Por ejemplo, yo considero que mi vida está dentro del reino. Por eso es que muchas veces decimos, tenemos que pensar con la mente en el reino del Señor, viendo las cosas de una perspectiva celestial, no siendo como unos seres humanos tratando de meternos en las cosas del Señor, pero sino pensando realmente en el reino, pensando en la eternidad, pensando vidas que ahorita Dios está manejando, porque Dios está vivo. No tenemos que empezar a esperar al cielo para ver al Padre. Me dejo entender, ahorita tú puedes convivir con Él. Eso es lo que Él quiere. Entonces, yo quería hacerles una diferencia entre comida natural versus comida espiritual. ¿Por qué? Juan 4 nos dice, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Y Él contestó, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó a Él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Obviamente, se dan cuenta, natural, sobrenatural, ¿verdad? Y miren lo que contesta Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro alimento? Nuestro alimento es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Mateo 17:5 dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, hablando del monte de transfiguración, que no veo las horas de llegar aquí, porque hay algo bien interesante aquí. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, hablando Dios de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan el bautizo? ¿Okay? Esta es una confirmación otra vez, ¿ok? En el monte de transfiguración, cuando se apareció Moisés y Elías. Me muero por llegar ahí. Pero fíjense, está Moisés, está Elías, uno representando una cosa, el otro representando la otra. Y Dios vuelve a confirmar, este es mi Hijo amado, en quien estoy completamente complacido. Y mire lo que dice, a Él oíd, a Él oíd. Entonces, la voluntad del Padre es que nosotros escuchemos a Jesús directamente. ¿Ok? A Él oíd, a Él oíd. ¿Se dan cuenta que no hay ninguna persona en el medio? A Él oíd.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es la voluntad y obra que debemos hacer? Fíjense esto viene a ser Juan, chicas, ¿ok? Juan 17, discúlpenme porque no está ahí. Apunten que es Juan 17, versículo 17. Dice, Jesucristo en su oración al Padre dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Es la voluntad del Padre que seamos santificados. Santificados significa que vayamos cambiando y pareciéndonos más a Jesús por medio del estudio de su palabra y el poder que nos da el Espíritu Santo. Es su voluntad que seamos transformados mediante la renovación de la mente y que de esta manera el mundo pueda ver el poder de Dios en una vida reconciliada con el Padre mediante el sacrificio de su Hijo. Si decimos que creemos en el Dios de la Biblia, pero no nos parecemos a su Hijo, entonces no creemos en Él. Y el mundo no ve ninguna representación de su gracia y poder en nosotros. Entonces, hacer la voluntad del Padre es lo único que cumplirá su propósito y saciará nuestra alma y nuestro espíritu. La comida que Jesús comía es la comida que debemos comer. Clave número 12 para terminar, el Sermón del Monte. Una de las cosas más importantes del sermón más largo registrado es que Jesús aclara la imposibilidad de salvación en cualquier forma que no sea la justicia de Dios imputada al pecador por el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. ¿A qué me refiero? Romanos 4:4. Dios nos dice por boca del apóstol Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, cualquier persona que por mérito cree que está entrando al cielo, cualquier persona que por obra piensa que está entrando al cielo, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío o pecador, su fe le es contada por justicia. Entonces vamos al sermón, donde Jesús empieza, imagínense con esto. Dice, Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, en vez de los ricos, pero otro ratito, los pobres en espíritu. ¿No? ¿Verdad? No. Bienaventurados los pobres en espíritu, que son humildes, ¿no? Las personas que son pobres de espíritu, tranquilos de espíritu, no como, ¿verdad? ¿Ok? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que nos duelen las cosas, ¿me importa? No, que te duelen las cosas, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, los tranquilos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, los que pasivamente están esperando. Jesucristo era de los más mansos, no de los mensos, ¿verdad? ¿Ok? Todo esto era una directa confrontación al orgullo de los que se sienten que no necesitan humillarse ante Dios y arrepentirse de sus pecados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es una confrontación para todos los que dependen de su autojustificación. Estos son los que están confiando en su moralidad, que son una buena persona. Yo soy una buena persona, ¿por qué no voy a ir al cielo si yo soy una buena persona? ¿Ok? O en sus méritos, digamos, yo he hecho tantas cosas, tú no sabes, o sea, yo he alcanzado, he sacado a 3 hijos adelante, cualquier cosa que piensen que es su mérito. O yo fundé una iglesia, puede ser hasta eso, ¿verdad? Ok, y también las buenas obras, ¿no? Que la semana pasada acompañaste a alguien al hospital, entonces obviamente chichín, y a la hora que llegues, pues si pesan lo que no hiciste contra lo que hiciste, pues obviamente vas a entrar. Si tú estás dependiendo de todo eso, vas a encontrarte con una triste realidad, porque no hay suficientes buenas obras, no hay suficientes méritos, no hay suficiente dinero que pudieras dar a la iglesia, no hay suficiente nada que pueda pagar
tu deuda, porque por un pecado tendrías que dar tu vida. Entonces, ¿cómo vas a cubrir todo? Aparte de que das tu vida, ya que te quedas muerto, ¿verdad? Entonces, nomás fe en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y que Él resucitó y mostró poder sobre la muerte. Fe en eso para entrar al cielo y para estar reconciliado con Dios es lo único que hay, ¿verdad? Y bendito sea Dios que hay algo, ¿verdad? Que hay una solución tan fácil. No, porque la gente no quiere quedar en deuda, porque yo no quiero que tú me lo vayas a dar a mí gratis, porque nada gratis. Si Jesús ha hecho algo por mí, obviamente Él va a querer algo, ¿verdad? Y obvio lo quiere todo, si lo dio todo por ti, tampoco es un engaño, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es una confrontación al carácter de los que realmente se sentían limpios en la presencia de Dios. El estándar es mucho mayor que simplemente cumplir con lo superficial de la ley. A ver, dame los mandamientos, dame los mandamientos. Como que vas a poder cumplir uno en el día, No, a mí tú a mí no sé, dame el to do, el Christianity for Dummies. O sea, algo así simple para seguir, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es un gran reto a los que piensan que la persecución no puede ser fruto de justicia. Mientras nuestra persecución sea porque seguimos a Dios, debemos saber que Dios nos dice, bienaventurado eres. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este sermón rompió todo esquema falso, inspirando en los corazones pecaminosos que guiaban a un pueblo en necesidad de la verdad. Jesús vino a voltear de manera... O sea, a voltear a volcar todo, no, lo tengo equivocado, a voltar todo de manera que el mundo supiera que el Cristo estaba en posición perfecta para su gran misión, su sacrificio en la cruz. Conclusión, Jesús está en la tierra con la posta final. ¿Se acuerdan cuando la posta Dios se la dio a Abraham y agarró la posta, verdad? Pero que va desde antes. Pero vamos a decir, aquí está la posta, y la posta ha pasado a Isaac, y de Isaac a Jacob, y de Jacob a Judá, y de Judá sucesivamente hasta David, y de David sucesivamente hasta llegar a la mano de Jesús. Y Jesús está corriendo la carrera, estos 3 años corriendo la carrera con la posta en la mano, porque Él tiene la sangre perfecta en la mano, ¿verdad? Ahora Él tiene que vivir bajo la ley, porque si Él rompe la ley, su sangre va a tener que ir por Él también. Entonces esa sangre tiene que llegar perfecta hasta el sacrificio, hasta el altar que Dios escogió, que fue la cruz del Calvario. Entonces Él está corriendo, ¿verdad? Juan el Bautista fue su precursor y preparó indudablemente su llegada a la cruz, donde se cumplirá la promesa que Dios nos dio en el Génesis 3:15. Su nacimiento virginal, su humilde llegada a Belén, sus milagros, sus enseñanzas y su vida completa dan testimonio que este es realmente el ungido de Dios, Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Oremos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, por este estudio, por permitir que pudiéramos abarcar tanto y cubrir tanto, aunque quisiéramos cubrir mucho más. Pero gracias por esto, porque seguimos encaminadas mirándote a ti, mirando al Calvario, cuando tú irás a la cruz en tu sacrificio vicario por la humanidad. Gracias, Padre, por tu sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por querer terminar la obra que el Padre te dio. Y gracias, Espíritu Santo, por ayudar en todo, por estar presente siempre. Te amamos y glorificamos tu santo nombre en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.